Radio Funglode presenta Salud Global. Bienvenidos a su programa Salud Global. Hoy tenemos como invitado al doctor Luis Miguel Escaño, médico, ginecobstetra, endocrinólogo, gerente del Departamento de Endocrinología de la Maternidad Nuestra Señora de la Alta Gracia y profesor de la Universidad Iberoamericana. Él dice que se siente orgulloso porque es la primera universidad bilingüe del país. Buenas, doctor. Bienvenido al programa. Muy buenas noches, distinguido profesor. Siempre un gusto estar en estas sesiones que de forma muy permanente usted la mantiene, que yo sé que son de mucha utilidad para toda la población nuestra, en el sentido de que se le brindan orientaciones pertinentes sobre unas que otras condiciones, sobre todo en el aspecto de la reproducción. Entonces estamos a su disposición sobre todas las inquietudes que usted tiene, yo sé, sobre este tema tan importante. Bueno, pues muchas gracias. Este programa está siendo pasado a través de Radio Funglode a las 3 de la tarde y también subido a las redes para que ustedes lo puedan ver por YouTube. Hoy vamos a hablar del tema de ovarios poliquísticos. Y yo quiero que primeramente el doctor nos diga que hay una diferencia para que los oyentes sepan qué es un quiste y un tumor en el ovario. Ok, por lo regular, la característica de un quiste es que el contenido va a ser generalmente líquido. Y también la durabilidad o permanencia de esta lesión a nivel ovárico es de forma transitoria. Es decir, que al término de 3 o 4 meses, pues ya ha tendido a desaparecer. Y su crecimiento también es bastante limitado. Diríamos que son lesioncitas que se forman como consecuencia del desarrollo de los folículos. Los folículos son los que aportan los óvulos. A veces ellos no se rompen, permanecen y tienen cierto crecimiento, pero un crecimiento que es algo limitado. La diferencia entonces con el tumor es que, si bien es cierto que el tumor puede tener algún contenido líquido, pero muchas veces tiene características también sólidas. Y la durabilidad realmente es más persistente, es decir, que se mantienen. Y a nivel de los estudios imagenológicos, llámese sonografía, tomografía, resonancia magnética, pues dan señales de que efectivamente hay componente sólido y muchas veces sospechoso de ser neoplasia maligna. Si agregamos algunos estudios bioquímicos, de igual forma, los tumores pues dan esa señal que pueden mover algunos componentes de lo que son los marcadores tumorales. Cuando usted decía que los folículos, que pequeños folículos, estamos más o menos hablando ya de los ovarios poliquísticos, porque un quiste de ovario solo, que no sea poliquístico, entonces puede crecer mucho, ¿no? Efectivamente, si buscamos entonces ya alguna diferencia en lo que es un quiste solitario en uno o en otro ovario, la diferencia en cuanto al llamado síndrome de ovario poliquístico es que sonográficamente vamos a ver que para hablar del síndrome de ovario poliquístico deben de existir por lo menos más de 12 folículos con un tamaño entre 2 a 9 milímetros en uno o en otro ovario para considerar ese elemento como criterio diagnóstico del síndrome de ovario poliquístico. Porque en realidad hay otro componente, que es el componente de que esa paciente tiene que tener la condición de hiperandrogenismo o hiperandrogenemia. Cuando digo esto me refiero a que tienen que tener los andrógenos altos, la hormona masculina que se produce en la mujer, claro,
de forma menor que en el hombre, pero también algunas manifestaciones de ese aumento de los andrógenos, como es la presencia de vellos que salen como si fuese en el hombre, a nivel del labio superior, de la mejilla, del pecho, alrededor de las mamas, por encima del ombligo, por debajo del ombligo. Es decir, todas esas, o acné también, alopecia, recaída del el pelo del cuero cabelludo. Todas estas son condiciones que debe de reunir la paciente para entonces hablar del síndrome de ovario poliquístico. Es decir, que como vemos, el aspecto del ovario es uno de los componentes de este trastorno, que es muy diferente a que aparezcan 1, 2, 3 o 4 quistecitos a nivel ovárico y que por lo regular tienden a desaparecer, pero eso no formaría ya una consolidación de elementos para decir que esa paciente tiene un síndrome de ovario poliquístico. Pues bien, para ir recapitulando con los oyentes, entonces poliquístico son muchos pequeños folículos, muchos pequeños quistecitos, pero que además aparecen otras cosas que lo convierten en síndrome. Ya usted mencionó algunas. Entonces vamos a hablar de los signos y los síntomas que usted comenzó a mencionarlo para también sintetizar eso. Ya usted habló de que las pacientes que tienen el ovario poliquístico tiene que tener vellos, ¿no? Vamos a repetir eso para que se le grabe a la paciente. Vellos Sí, abundantes. entonces, no es una situación sine qua non, es decir, que no en todas No realmente va a aparecer esta característica, pero vamos a decir que es la presencia de vellos a nivel del rostro, como si fuese una barba, como si fuera el hombre, como si fuese bigote en la señora, vellos abundantes a nivel del tórax, a nivel de alrededor del pezón, por encima del ombligo, por debajo del ombligo. También brotes de acné muy frecuentes. El acné, todas las cositas que le salen Las en la cara como espinillas, espina, ¿no? efectivamente. A veces el cutis muy grasoso. Es una especie como de dermatitis hacen seborreica. Pueden experimentar la caída del pelo y notarse como que se están quedando calvas. Van a experimentar, que eso sí es bastante frecuente, irregularidad en su menstruación, y eso es muy importante apuntalarlo, porque el trastorno causa falta de ovulación, y si no hay una ovulación adecuada, no va a haber una menstruación adecuada. Entonces, las señoras pueden tener o falta de la menstruación por más de 2, 3 meses o más, o menstruaciones que pueden venir muy frecuentes durante el mes o presentarse y ser bastante prolongada con sangrados muy abundantes. De igual forma, si está buscando tener hijos, pues va a tener problemas porque, como decimos, o hemos dicho, como causa falta de ovulación, entonces no puede embarazarse. Es decir, que es una causa de infertilidad. Es decir, que ahí tenemos básicamente los aspectos básicos que nos permiten a nosotros, desde el punto de vista clínico, hacer el diagnóstico de esa condición. Doctor, y con relación a cambios que no sean del orden que usted dijo, por ejemplo, ¿hay cambios relacionados con la presión arterial o con el peso de la paciente? Eso es muy importante, porque lo que hemos mencionado hasta ahora, fíjense que está muy circunscrito a lo que es el sistema reproductivo, Exacto. pero el trastorno va más allá, y va más allá porque es una condición, diríamos, que produce desequilibrio en las hormonas de ese sistema reproductivo, pero que a su vez se asocia muchas veces a otras condiciones metabólicas. Por ejemplo, un aumento de peso excesivo,
cerca del 80% de las pacientes que tienen la condición están en sobrepeso o obesidad. Y el desarrollo también se asocia mucho de lo que se llama insulinoresistencia. Esto es que la hormona que se encarga de introducir la azúcar que nosotros ingerimos a diario dentro de la célula para ser utilizada como fuente de energía encuentra oposición. Y entonces el páncreas, que es quien produce esa insulina, tiene que producir mayor cantidad. Entonces, esta insulina en exceso va provocando alteraciones a nivel del sistema cardiovascular y genera, entre otras cosas, mayor capacidad de desarrollar endurecimiento de las arterias o formación de la llamada placa ateromatosa, que precipitaría entonces aumento de la presión arterial o que una de esas plaquitas se mueva y obstruya entonces arterias importantes, ya sea a nivel de la coronaria o a nivel cerebral, o sea, causando infarto o causando derrames cerebrales. Y a nivel de la glucosa, pues el páncreas de momento comienza, diríamos, a agotarse. Y de ahí viene entonces la gran predisposición que tiene esta paciente a hacer diabetes. Cerca de ya de un 40% de las pacientes que tienen síndrome de ovario poliquístico, cuando se le hacen pruebas específicas para ver cómo están los niveles de glucosa, encontramos que ya tienen algún grado de alteración. Y en un 10% de ellas, pues ya se le hace lamentablemente el diagnóstico de una diabetes mellitus franca. Es decir, que como vemos, no solamente se afecta muchas veces el sistema reproductivo, sino que va más allá, afectando otras funciones metabólicas, Y que la que son condición repercute en el organismo completo. muy deleterias, que conllevan estos altos riesgos, y tenemos que tenerlo muy presente, hacérselo del conocimiento a nuestros pacientes, porque también se agrega que si esa señora pues se embaraza, pues en el embarazo pues también tiene mayor riesgo de que se haga diabética, desarrolle diabetes durante el embarazo, pero también que tenga la llamada preeclampsia o eclampsia durante el embarazo, que son situaciones pues también de alto riesgo durante una gestación. Pues ya la audiencia se está dando cuenta que el síndrome de ovario poliquístico no es algo sencillo, es una complicación que hay que atender. Usted mencionó algunas cosas ahorita, doctor, del área de laboratorio, del área de imágenes. Vamos a hablar un poquito del diagnóstico que usted mencionó, pero para afincar un poco más. Sí, lo que hemos hablado hasta ahora es la apreciación clínica, es decir, lo que recoge el médico a través del interrogatorio con la paciente y lo que ve, el examen físico. Pero entonces hay el complemento de pruebas de laboratorio. En estas pacientes nosotros tenemos que tener las pruebas básicas, un conocimiento de las pruebas básicas, como son el hemograma, cómo está el funcionamiento de su hígado, de las pruebas hepáticas, el perfil lipídico, es decir, medir el colesterol, medir los triglicéridos, la llamada colesterol bueno, el llamado colesterol malo, medir la glucosa, el azúcar, ¿eh? Medir también esa glucosa después de una carga, valga la redundancia, de glucosa, una prueba de tolerancia oral a glucosa, así que se denomina, posiblemente hemoglobina glucosilada, que tiene que ver realmente para averiguar de forma más concienzuda cómo están ese comportamiento de los niveles de azúcar en esa señora. Y ya pruebas más específicas o especiales, entonces medir las hormonas que tienen que ver con la reproducción, la gonadotropina, la FSH, la LH, la prolactina y los andrógenos. De los andrógenos, La entonces masculina, hay ¿no? que medir
La masculina, efectivamente, hay que medir la testosterona, puede ser la testosterona total, la testosterona libre, la androstenediona, y en ocasiones tenemos que también, que son básicamente de producción a nivel ovárico, pero muchas veces necesitamos evaluar otra glandulita importante que está encima de los riñones, que se llama glándula adrenal, que a veces forma parte del componente de complejidad de la condición, y esto lo evaluamos a través de hidroepiandrosterona o de la 17 Que son hidroxiprogesterona, que hormonas son especiales pruebas ya, que maneja hormononas el muy, médico muy especiales, ginecólogo-endocrinólogo. realmente del especialista, para uno estar seguro que no hay otros componentes y que solamente tiene por delante el llamado síndrome de ovario poliquístico, que vuelvo y repito, se le ha denominado así tal vez por el origen mismo que tuvo, que fue en el siglo pasado, en 1935. Está en Levental, unos señores allá descubrieron que estaba esa característica de los ovarios, de muchos quistes agrandados, y que reunían esas pacientes también esa característica de ser gordita, de tener chutismo, y que tenían mucha Fertilidad. dificultad con las reglas, con la menstruación y exactamente e infertilidad. Y se ha quedado pues con esta denominación. Algunos dicen síndrome androgénico, también se define poliquístico, pero reúne todos estos componentes que son tal vez más importantes que el mismo elemento de presentar los pequeños quistecitos a nivel ovario. Doctor, y las imágenes, con una simple sonografía se hace el diagnóstico o hay que ir a estudios más profundos? Por lo regular, el estudio básico de sonografía. Lo único es que sí es importante señalar que esa sonografía debe ser realizada en días específicos de la menstruación. Y ese día debe ser entre el tercero al quinto día de haberle llegado la menstruación. Porque ahí es que debe iniciar el crecimiento de los folículos y permite entonces hacer una diferenciación más precisa, más exacta. Es decir, se hace en otra fecha, pueden confundirse con folículos que ya están creciendo de forma natural, de forma biológica. Pero en ese momento, pues todos deben de tener un tamaño limitado. Y por eso entonces se pide para esa fecha. Con eso sería realmente suficiente. No hay que, imaginológicamente, no hay que agregar otros estudios complementarios, a menos que desde el punto de vista clínico, del examen del médico, no se esté pensando en otro tipo de condición, porque muchas veces el diagnóstico realmente se hace descartando otras patologías, y podríamos mencionarles, por ejemplo, hay que descartar que la paciente no tenga una hiperprolactinemia, relación a nivel del tiroides, que no tenga lo que iniciamos diciendo, un tumor a nivel ovárico, que puede ser un tumor efectivamente productor de andrógeno, de hormona masculina, o que no tenga también la llamada hiperplasia adrenal de aparición tardía del adulto, por deficiencia enzimática. Es decir, que la clínica muchas veces hará que nosotros incurramos a otras pruebas un poco más complejas. Pero la mayoría de las veces, simple y llanamente, desde el punto de vista de las imágenes, bastaría con una sonografía, las características clínicas y esas pruebas de laboratorio que hemos mencionado para hacer el diagnóstico. Y con relación a la aparición, ¿hay alguna edad que es más frecuente en jóvenes, en edad reproductiva, en personas de edad más avanzada? ¿Cuál es la edad que más frecuente se ve la patología? Sí, por lo regular es en la etapa reproductiva de la mujer. Diría que en la etapa inicial de la adolescencia, ahí
que pudiese decir que la mayor incidencia cuando comienza a debutar. Es importante tal vez señalar que hasta el momento no hay una etiología definida de la condición. Es decir, no tenemos un diagnóstico etiológico. No sabemos, en otras palabras, de dónde específicamente es que nace el problema. Por ende, los tratamientos son sintomáticos, por no decir empíricos. Pero el debut se centra, por lo regular, ya en la etapa de adolescencia, que comienzan a tener irregularidad de la menstruación. Muchas veces esa es la puerta de entrada. Es decir, que ni siquiera la presencia de los vellos raros, ni siquiera la presencia de las espinillas, del acné, muchas veces la primera sintomatología es irregularidad en la menstruación. Por eso es importante que cuando ocurren esas fallas, después que una puber ya comenzó a tener su menarca, es frecuente de que a posteriori, diríamos unos meses, un año, tenga cierta irregularidad, pero de ahí en adelante tiene que observarse regularidad de lo mismo, efectivamente. Si esa irregularidad persiste, ya sea por ausencia durante varios meses o que vengan esas hemorragias por muchos días y de forma severa, no, hay que investigar, porque pues es posible de que ahí ya esté expresándose la condición. Y un diagnóstico temprano, pues en todo siempre es muy oportuno, porque a pesar de que no conocemos la etiología, no tenemos un tratamiento, por lo tanto, curativo, pero sí hay que comenzar a mejorar la sintomatología y prevenir los acontecimientos que nosotros en parte hemos señalado. Y debo agregar algo. Esas señoras se exponen mucho a patología endometrial. Es decir, la matriz está cubierta internamente por una capa que se llama endometrio. Entonces, muchas de ellas, como consecuencia de la falta de ovulación, hay una estimulación muy directa y persistente por un solo tipo de hormonas, que son los estrógenos, cuando deberían de ser estimuladas por los estrógenos, pero también por la progesterona. Pero debido a que no ovulan, no hay producción de progesterona. Entonces solamente es estrógeno. Entonces los estrógenos pues producen una proliferación mantenida y exagerada de ese endometrio y dan al traste entonces a la formación de condiciones patológicas. Lesiones estoy hablando precancerosas, como son las hiperplasias en sus diferentes grados, o hasta un cáncer de endometrio. Entonces, viéndolo desde ese punto de vista, si hacemos un diagnóstico temprano, pues los tratamientos paliativos y sintomáticos surten su efecto y podemos prevenir ese tipo de condición y favorecer un poco mayor de integridad del sistema reproductivo de esa señora, para cuando opte por el embarazo no haya tanta dificultad. ¿Hay alguna posibilidad o algún caso en que tenga que manejarse quirúrgicamente? ¿O eso es muy raro? Bueno, realmente diríamos que ahora la tenemos en debate en una segunda línea de alternativa para implementar la opción quirúrgica. Pero no una opción quirúrgica como allá atrás, siglo pasado, cuando se comenzó a describir la condición, se usaba, que era la llamada cuña de ovario. Se llevaban la mitad o parte del ovario. No, ya eso no está en uso, porque se comprobó que eran más los perjuicios que los beneficios. En el día de hoy lo que se utiliza es el llamado drilling ovárico o una electrofulguración quirúrgica de los pequeños quistes. Eso consiste en la utilización de un electrocauterio
y hacer 10 o 12 punzadas muy limitadas, tanto en diámetro como en profundidad. Estamos hablando de una profundidad aproximadamente 2 milímetros y también de 1 a 2 milímetros de diámetro en una cantidad de 10 a 12 en la superficie del ovario. Es una punción ovárica electroquirúrgica. En eso consistiría realmente el tratamiento quirúrgico en los momentos actuales. El beneficio de esto es que despoja, por así llamarlo, al ovario de esa carga de folículos que estaban generando mucha síntesis, mucha formación de hormona masculina, mucha síntesis de andrógeno. Y eso rápidamente repercute en darle un respiro a las hormonas que tienen que producirse a nivel central, a nivel de hipotálamo, hipófisis, disminuyen y pueden ellas hacer su trabajo favorable en lo que es el inicio de un crecimiento y un desarrollo y una maduración adecuada de los folículos y producir la ovulación. Ese tratamiento, diríamos que en muchos casos, pues cuando nos falla la alternativa clínica, terapéutica a través de moléculas, a través de medicamentos, es una opción válida en los actuales momentos. Bueno, ya llegando a la parte final de la entrevista y su exposición brillante para mí, que va a agradecer nuestra audiencia, cerrando, decimos que una segunda opción que no se ve con frecuencia es la quirúrgica que usted explicó, y la opción relacionada con la clínica es básicamente para manejar digamos las complicaciones que pueda presentar con relación al sangrado, con relación a la hipertensión, con relación a la diabetes, para prevenir que las cosas no se compliquen. Más bien Sí, la sintomatología, ¿es así? así mismo, y de forma final quiero agregar, para que no se nos quede, que dado que esta señora en un 80%, podríamos decir, se acompañan de sobrepeso y obesidad, como ya había acotado, pues es indispensable ponerla a reducir de peso. Hay que orientarla, hay que introducirla de forma muy persistente a un cambio en su existencia desde el punto de vista de romper con el sedentarismo, es decir, tiene que entrar a actividad física adecuada y modificaciones dietéticas. Es decir, tiene que cambiar en sentido general su estilo de vida a través de hacer ejercicio, programas serios de ejercicio, cual que sea, pero tiene que hacer actividad física 30, 45 minutos, por lo menos 5 días a la semana, y una dieta sana. Porque se ha demostrado, fíjese, que muchas veces, simple y llanamente, con una reducción de un 5% de su peso, ya se restablece, puede restablecerse la ovulación. Y si se restablece la ovulación, va a tener menstruaciones adecuadas y si está buscando embarazo, puede hasta embarazarse. Además del gran beneficio que eso conlleva en términos de prevenir esas alteraciones secundarias que se agregan, como es la hipertensión y como es la diabetes. Es decir, que eso es un punto cardinal en manejo de estas señoras, sobre todo aquellas que se acompañan con sobrepeso y obesidad. Bueno, pues yo creo que ha sido una gran orientación que hemos tenido a la audiencia hoy sobre el síndrome de ovario poliquístico. Todo muy claro, muy bien explicado por el doctor Luis Miguel Escaño, que como les dije, es médico, ginecobstetra, endocrinólogo, jefe del departamento, gerente del área de endocrinología de la maternidad Nuestra Señora de la Alta Gracia y profesor de la Universidad Iberoamericana. Muchas gracias, doctor, por esta comparecencia ante nuestra audiencia de hoy. Un gusto siempre, doctor, mi profesor, estar con usted.
Gracias, Pase buenas gracias. noches. Y a nuestra audiencia, hasta la próxima en su programa Salud Global. Radio Funglode presentó Salud Global.